Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos llamado Sanfic 20 en el marco del Festival de Cine de Santiago. En su 20ª versión somos Uchile TV, mi nombre es Tomás García Álvarez, periodista del canal, y hoy día vamos a estar conversando con Santiago Massa. Él es cineasta, documentalista y hoy día también jurado de la competencia nacional de Sanfic y presentando también tu película que vamos a dialogar sobre ella. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias. Me gustaría partir preguntándote sobre esta invitación que te hace el festival para ser jurado. Sabemos que has visto algunas películas, pero ¿qué te parece el desarrollo de esta iniciativa acá en el país? Bien, la verdad es que cuando me lo propusieron acepté inmediatamente. Me gusta mucho Sanfic, el festival, su identidad, su propuesta. Entonces ahora el poder venir de jurado y por una semana ver todo este tipo de películas, o sea, como que sacarle la temperatura al cine chileno por una semana, me parece una gran oportunidad de aprender más. Claro, te va a tocar estar viendo harta película, harto material chileno. ¿Y has visto antes algo? ¿Le sigues ahí en la temperatura a lo que es el cine chileno? Sí, a mí me parece que Chile tiene grandes cineastas, grandes documentalistas. Yo creo que están viviendo una etapa de bonanza pues muy particular, que creo que los separa del resto de Latinoamérica y por lo mismo, como te digo, venir acá y especializarme todavía más y aprender más, lo estoy disfrutando mucho. Has hecho un recorrido en el cine documental y con películas muy atractivas que hablan también de los territorios, particularmente en México. Y ahora estás presentando una película que se llama Estado de Silencio. ¿De qué va esa historia? Estado de Silencio es un retrato de la violencia que viven los periodistas mexicanos hoy en día. La situación del periodismo en México lleva agravándose 20 años y está en un punto de crisis que es insostenible y que tiene que cambiar de inmediato. Entonces, en la corriente del Golfo llevamos 6 años con este proyecto que lo que busca es justamente romper esa apatía que es parte del problema y es un síntoma del problema. Entonces, queremos devolverle el rostro humano y que se empatice con el periodista mexicano para México y para el mundo. La crisis que vive México es particular, pero al final la situación de la libertad de prensa creo que es delicada en prácticamente todos los países. Entonces, al hablar de un caso específico como el mexicano, creo que también podemos hablar de lo importante que es para la vida hoy en día la información y quienes nos proveen la información, los periodistas. Entonces, de ahí que traer esta película a Chile para mí hace todo el sentido, para también hablar con el público chileno, con los periodistas chilenos, con los estudiantes de SIC, de periodismo chilenos, sobre la realidad que se vive hoy en México. Claro, hay un síntoma respecto al periodismo en Latinoamérica en general, como tú ya lo decías, pero la situación en México es bien particular y tiene que ver con que la persecución que se hace a los periodistas no solo proviene, si se quiere, del Estado o de las instituciones que pueden estar, digamos, afectadas por corrupción o por distintas situaciones, sino también por bandas criminales. ¿Cómo se aborda esa problemática en un Estado que también pareciera estar cooptado por esas fuerzas oscuras, por decirlo de algún modo? Pues justo el Estado mismo muchas veces le conviene mandar ese mensaje, ¿no? Como que es el crimen organizado la amenaza número uno al periodista. Y la realidad es que no. O sea, la amenaza número uno del periodista en México es el punto de fusión entre el crimen organizado y el gobierno, ¿no? Porque al final el crimen organizado de alguna manera no tiene nada que esconder, ¿no? O sea, nace en la ilegalidad y vive en la ilegalidad. Cuando el funcionario, el político corrupto, todas estas personas que viven dentro de la autoridad son quienes sí buscan apantallar, ¿no? Buscan que la verdad quede velada. Ese es el enemigo número uno del periodista, que es crítico, que es independiente, que es incómodo. Y ahí que también el Estado mismo le conviene mandar este mensaje de que es el crimen organizado es un cáncer que se manifiesta de muchas formas. Pero en este caso en particular, contra la libertad de prensa,
este estado de narcopolítica en la cual el funcionario público tiene redes, sea personales o laborales o ambas, con el crimen, ¿no? Entonces son ellos los que buscan silenciar al periodismo, son ellos quienes buscan que la sociedad y la ciudadanía quede desinformada para que puedan seguir operando y explotando recursos, robando todo lo que sea que les convenga a sus propios intereses a costa de la sociedad. Claro. ¿Con qué testimonios te encontraste? ¿Qué realidades de periodistas, como tú decías, independientes? Porque entiendo que se da una categoría distinta cuando hay periodistas que pertenecen a grandes conglomerados periodísticos. Pero el periodista independiente, ¿cuáles fueron los testimonios que tú pudiste recabar? Pues sí, es importante en ciertos momentos del retrato y de lo que estamos hablando, hacer esa separación, ¿no? O sea, el periodista que trabaja para un gran medio, que vive en la ciudad, que a veces nada más presentan las noticias, no es lo mismo que el periodista que está directamente reporteando desde la comunidad, desde donde suceden las cosas. Para otras cosas sí es importante no hacer la distinción y hablar de periodismo como un oficio, como un derecho, como una obligación. Pero cuando estamos hablando de estos periodistas que viven en donde suceden las cosas y que son nuestra fuente directa de las cosas, fue por ellos que quisimos hacer este proyecto y salimos a buscar cuáles eran las historias que eran más representativas para poder hablar de una cosa que es sistémica, ¿no? Estamos contando la historia de 4 periodistas que están repartidos a lo largo de México, en Tapachula, en Sinaloa, en Morelos, pero que al hablar de ellos estamos hablando de un sistema y de una realidad que comparten cientos y cientos de colegas y que escogimos a ellos porque justo tenían un estado como de balance, ¿no? Como que al contar sus historias podíamos estar hablando de algo mucho más grande. ¿Cómo se hace periodismo independiente bajo esas condiciones? ¿Qué es lo que te contaban ellos? ¿Qué pudiste retratar? Pues creo que o sea, de las cosas que comparten ellos son la resiliencia, ¿no? Como bandera. Son personas o figuras que ya lo dice Jesús en el documental, ¿no? O sea, han tenido que aprender a usar el miedo como un sistema de olfato para sobrevivir, ¿no? Para hacer su trabajo a pesar de las amenazas, ¿no? O sea, contemplando que van a ser amenazados, que pueden ser violentados, que se ponen en riesgo, ellos tejen redes entre ellos mismos, el gremio se protege a sí mismo para poder seguir trabajando y poder seguir extrayendo literal la verdad para que llegue a otros espacios, para que nos llegue a ciudadanos que no vivimos ahí. Y entonces, pues sí, funcionan como topos, o sea, metiéndose en lugares que los cuales a veces tienen que pasar desapercibidos o a veces también escondiéndose en plena luz, pero sobre todo con la misión de llegar a contar lo que está pasando y de conectar los puntos, ¿no? De si de repente hay algún mal manejo de influencias o de recursos, ellos tienen que estar justamente haciendo tejiendo esas redes finalmente. Claro. Hablabas de la resiliencia y otra de las características que se menciona en un extracto del documental es que, bueno, es el oficio, el periodismo, pero que también son parte de la sociedad. Esa idea de que el periodista no es ajeno, que finalmente está fiscalizando al poder, está fiscalizando estos conflictos de interés, corrupción, etcétera, pero no dejan de ser y estar ahí, insertos en los grupos humanos. ¿Qué te parece esa visión que pareciera ser relevante también? Claro, es súper relevante porque lo que ha pasado a nivel político es que se ha desprestigiado la figura del periodista y se le ha deshumanizado, ¿no? Como si fueran autómatas o justo no tuvieran estas historias personales. Y el documental pone el foco ahí, es decir, tienen familias, tienen colegas, tienen hobbies, tienen gustos y pasiones propias y tienen derecho a tener una vida propia. O sea, el periodista amenazado se recluye, puede caer en paranoias, y pierde calidad de vida de inmediato, pierde salud mental. Y como humanos, todos tenemos derecho a una vida, todos tenemos derecho a salir, tomarnos una cerveza con amigos sin tener que estar volteando, pensando que podemos ser amenazados o dónde está nuestra familia o por qué no me han hablado. Y entonces sí es importante entender que
cuando la información nos llega a un periódico, a un teléfono, hay alguien detrás. Esa pluma, ese video lo hizo una persona y esa persona, al igual que todos, tiene familia, tiene una historia de vida propia y hay que proteger su derecho a ella. Claro. Y respecto de las complejidades que pudiste encontrar en la investigación, pero también ya en la documentación propiamente tal, ¿cuáles fueron esas complejidades? Respecto a la historia, ¿habían historias que estaban llevando a estos periodistas que fueran complejas de, por ejemplo, dar a conocer? Pues sí, o sea, los periodistas peligrosos son los periodistas que hablan con la mayor humanidad, ¿no? O sea, el periodista que nada más redacta estadísticas y lo hace desde un escritorio cómodamente y fríamente, no es peligroso para nadie. Estos periodistas se han vuelto voces críticas y voces complicadas para el gobierno o para el crimen, porque humanizan lo que está pasando, humanizan a las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, humanizan al migrante, le ponen voz propia a un bosque, a los recursos naturales que todos debemos de proteger y que muchas veces están siendo explotados a nuestras espaldas. Y entonces, cuando uno quiere hablar de las personas que están detrás de estas historias o de estas plumas, es fácil que si yo te empiezo a contar de Marcos y su trabajo en Sinaloa con madres de desaparecidos, tu foco vaya hacia las madres, porque es importante atender eso y es un tema complejo y doloroso que naturalmente queremos entender. Cómo el documental se esforzó mucho en cómo mostrar lo que ellos hacían, pero manteniendo el foco en ellos, ¿no? La empatía en ellos. Por esta única vez se trataba de ellos y no de lo que estaban hablando a través de su pluma, a través de su cámara, a través de sus medios y canales de comunicación, sino de ellos como personas. Ese creo que fue un reto que en el montaje nos costó trabajo encontrar ese balance para que entendieras a la persona sin que por ello te desvivieras en temas que además cada uno amerita uno o muchos documentales, ¿no? Entonces, eso, la sala de edición fue ardua. O sea, el rodaje fue más fácil una vez que lo echamos a andar, porque pues, había mucho material y pasaban muchas cosas a cuadro. Luego, ya en la sala de edición, el quitar y el quedarnos con lo mejor fue un proceso retador. ¿Piensas que, bueno, naturalmente el documental y el periodismo están como emparentados, ¿no? Hay una relación ahí de estar mostrando lo que pasa diariamente, lo cotidiano, pero también lo profundo, que sí, por lo mismo también requieren de mucha investigación. ¿Qué importancia tiene para ti hoy día el documental como un ejercicio para poder visibilizar las realidades actuales en Latinoamérica? Bueno, a ver, más bien empezaría por decir que la importancia para mí del periodismo como documentalista es monumental, ¿no? O sea, el periodismo, desde que yo era chico, ha moldeado muchas de mis opiniones y de mis sentires respecto a lo que sucede en el mundo o en mi país. Entonces, le estoy muy agradecido al periodismo por lo que me da a mí, ¿no? O sea, como persona. Y luego como documentalista, pues es una fuente de informarme, de sensibilizarme y en ciertos proyectos, o sea, es un bastión del proyecto, ¿no? O sea, a partir de la investigación de un periodista se puede armar un documental. Creo que el documental tiene ciertas diferencias que me permiten a mí tener algunas licencias creativas, ¿no? O sea, o también el hecho de que un documental lleve más tiempo de cocción hace que los argumentos de un documental naturalmente son más atemporales. Por más que viven en un comentario de que este es un retrato de la violencia contra los periodistas en el 2024, al final tampoco estoy hablando específicamente de lo que pasó ese día. Que el periodismo sí lo hace, ¿no? El periodismo va con el pulso de cada día. Y creo que ahí empieza como esta danza que es muy interesante entre documental y periodismo, donde se nutren mutuamente sin ser la misma cosa. Y me parece que hoy en día los dos son muy necesarios para que todos vivamos conectados con el mundo.
Muchas gracias, Santiago, y antes de despedirnos queremos invitarte a que des un mensaje a las personas que vayan a mirar este capítulo, a los creadores, creadoras, cineastas, documentalistas, también a los periodistas incluso que ejercen su labor en a veces escenarios muy hostiles. Estamos muy contentos de haber traído Estado de Silencio a Sanfic. La realidad mexicana naturalmente comparte muchas cosas con la realidad chilena. Entonces, para nosotros es importante que el documental viaje en la región y el poder platicar hoy del periodismo aquí y también traer la película al festival y a plataforma. Vamos a estar en Netflix a partir de octubre y los invito a ver el documental, a involucrarse con los periodistas que ustedes leen, a seguirlos, a ponerse en contacto con ellos, porque una relación sana entre ciudadanía y sus periodistas hace más fuerte al gremio, hace más fuerte la libertad de prensa y eso va en beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por la conversación y a todos y todas ustedes por sintonizar Uchile TV, ver los capítulos de Sanfic 20. Soy Tomás García. Muchas gracias por pasar por este canal y obviamente ver las conversaciones que tenemos con cineastas, creadores y creadoras en el marco del Festival de Cine de Santiago 2024.